Y antes de comenzar este estudio, quiero dar lectura a dos textos de la Biblia. Los que trajeron ahí para tomar nota, háganlo. Vamos a dar lectura a dos textos de la Biblia donde aparece la palabra música de manera explícita, de manera textual. Y voy a citar un texto del Antiguo Testamento y luego un texto del Nuevo Testamento. Sabemos que la palabra música en el Antiguo Testamento viene del hebreo y la palabra música en el Nuevo Testamento viene del griego. Así que por lo tanto el Espíritu Santo, que ha inspirado esta verdad maravillosa, tiene muchas cosas que decirnos a través del pensamiento de los hebreos y a través del pensamiento de los gentiles. Ambos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Así que vamos a colocar las bases. En el Antiguo Testamento, o en el Primer Testamento, tenemos el primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 6, dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres, mire, ponga atención, de todas las ciudades de Israel. Israel, ¿cuántas tribus tenía? 12, antes de ser dividida. Imagínense, salieron todas las mujeres de 12 tribus de Israel. Son muchas, multitud de mujeres, cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Ahí aparece la palabra música de manera explícita, donde en el pensamiento de los hebreos. Ahora, el contexto de esta palabra es muy conocido, es muy popular. Este texto que acabamos de leer trata del día cuando el joven David, un joven pastor, mató al gigante filisteo que atormentaba los campamentos del pueblo de Israel. Entonces, ese contexto, este texto que leímos pertenece a ese contexto. Ahora, ¿qué sucedió cuando David arrojó la piedra? La Biblia dice de manera literal que esa piedra quedó clavada en la frente de este gigante incircunciso. Y eso es muy importante. ¿Por qué? En el primer libro de Samuel 17:49, ahí la Biblia nos dice de manera explícita que la piedra no rebotó, sino que quedó hundida. Aquí mire, hundida. Entonces, lo más lógico es que este gigante, si recibe una pedrada de frente, ¿para dónde debe caer? Es lo más lógico, ¿cierto? Sin embargo, este gigante cae hacia adelante. Cae hacia adelante. ¿Por qué? Porque fue Dios quien lo mató. Por eso cayó sobre su rostro. Porque el golpe, sin embargo, fue la pedrada de David, pero el golpe vino de atrás. Fue Dios quien lo mató. Que la fe sin obras es muerta. Para que ese gigante pudiera ser exterminado, Dios necesitaba que alguien con fe y valor se levantara, tomara la piedra y la arrojara. Entonces el Dios de lo imposible aparece y por detrás le hace así. Y este gigante cae sobre su rostro. ¿Sabe lo que significa eso? Que las armas de nuestros enemigos se volverán contra ellos. Hermanos queridos. Y después David tomó la espada de ese mismo gigante y lo decapitó. Ese es el contexto para que podamos entender. Y este texto nos habla del día cuando el rey Saúl, el primer rey de Israel, se llenó de celos y se llenó de ira contra el joven, entre comillas, contra el joven salvador de Israel. El joven pastor, el joven David, se indignó. ¿Y por qué se indignó? Por lo que acabamos de leer. Porque salieron todas las mujeres de Israel. Imagínense a todas las féminas. Tome 12 tribus. Y de todas esas tribus, tome a todas las mujeres. Salieron todas a recibir a Saúl y a David, cantando lo que acabamos de leer. Saúl mató a sus miles
Imagínense el cántico de una multitud de mujeres. Pero David mató a sus 10,000. Y esa cuestión indignó al primer rey de Israel. Y fue en ese momento cuando este rey dice, no le falta más que el reino. Entonces, ahí comenzó recién a picarle el bicho al rey de Israel. ¿Y por qué fue tan agresivo, mis hermanos queridos? ¿Por qué fue tan ofensivo este cántico? Porque la palabra hirió, como ustedes la pueden ver ahí, se traduce de la palabra hebrea nakaj. Eso es lo que estaban entonando. Nakaj. Y traduce lo siguiente: conquistar y derribar. Vale decir, todo sinónimo de éxito. Adjudicaron al joven David. Entonces este texto, desde el original hebreo, dice, Saúl conquistó a miles, pero David, el pero, lo estudiamos alguna vez, pero David, colocando encima del rey de Israel, pero David conquistó a 10,000. Y todo este cántico que provocó, encolerizó al rey, modulado, afinado, vocalizado y armonizado en medio de música. Y lo importante de esta historia son dos cosas: el contenido y quiénes estaban entregando ese contenido por medio de la música. Porque fue el contenido lo que cambió las convicciones, las emociones, los sentimientos del primer rey de Israel. El contenido de lo que estaban cantando, para que nos demos cuenta la importancia del contenido. Entonces, en el hebreo bíblico, hermanos queridos, y en el hebreo moderno, existen varias palabras que traducen el término música. Vamos a estudiar un poquitito. El hebreo moderno es el hebreo actual. Los judíos de hoy no hablan el hebreo bíblico que nosotros citamos desde el púlpito. El hebreo moderno usa la expresión musicá, con K, musicá. Y la fonética, la tilde es la A, musicá. Y por supuesto que esta palabra no aparece en la Biblia, usted no la va a encontrar. Musicá es la palabra más común utilizada por los hebreos modernos el día de hoy. Y cuando nosotros hablamos del hebreo bíblico, tenemos que usar el término shir. Ese es el término hebreo bíblico para hablar de música. Shir, que significa canción y canto. Por eso el hebreo cuando dice cantar de los cantares, shir hachirim, cantar de los cantares, shir hachirim, es muy importante. ¿Y qué significa el término shir? Implica la letra y la melodía. La letra y la melodía. Otra palabra hebrea que tenemos es semer. Y este término significa música alegre. Esta palabra se usa en contextos de festividades, de alegría. También tenemos el término hebreo nejiná. Nejiná, y significa melodía, una interpretación musical. Y en el hebreo bíblico también tenemos la palabra mismor. Mismor, para que usted se dé cuenta cuántos términos vienen a traducir la palabra música. Pero nosotros simplemente leemos en la Biblia música. Pero el original hebreo tiene distintos términos. ¿Por qué? Porque no todos significan o implican o denotan lo mismo. No todos. Cada uno tiene su propia particularidad. Lo vio ahí. Pero cuando nosotros hablamos de la alabanza al Señor, tenemos que usar el término teilá. Teilá, ahí está. Y esos dos términos son los que más vienen a ser su protagonismo en el Antiguo Testamento. Teilá significa alabanza. Y esa alabanza va exclusivamente a Dios.
Y por último, tenemos el término kleinegen. Y este término es muy importante, porque en la iglesia de Jesucristo hay muchos kleinegen. Entonces significa instrumentos musicales. Ahí recién hicieron su aparición los instrumentos de música, kleinegen. Y la palabra negen se refiere a del teclado. Traduce la idea de teclear, presionar con los dedos. Imagínense el hebreo, llevar el ritmo, golpetear. ¿Qué podría ser ahí? Los panderos, el bombo, la batería. Llevar el ritmo, el golpeteo, hacer el sonido. Tenemos el kleinegen, cantar. Ahí entran las cuerdas vocales. Y también tenemos al tañedor. Un tañedor es un experto en instrumentos musicales. Y por supuesto un tañedor también es experto en la fabricación de estos. ¿Quiénes tenían tañedor? Mi pastor Eliseo tenía un tañedor. ¿Sabe lo que hacía Eliseo para profetizar? Mandaba a buscar un tañedor, a un experto en instrumentos musicales. Es como cuando usted en su casita se encierra y pone música instrumental y se pone a orar a su Señor. Ese es su propio tañedor para conectarse. ¿Por qué? Porque lo vamos a aprender. La música tiene poder. Y eso es lo que la iglesia de hoy tiene que aprender. Tiene que saber que la música tiene poder. Y si no estamos preparados, en vez de levantar a nuestros hermanos con la música, lo estamos aplastando a nuestros hermanos. Porque Dios les ha entregado una responsabilidad. Pero lo más probable, por ignorar estas cosas, es que no somos bendición para una iglesia. Y somos todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es lo importante de todo esto? Que se modificó una sola palabrita en el cántico de estas mujeres, hermanos queridos, y quedó la embarrada en todo un reino. Imagínense lo que puede pasar en una iglesia por no entonar el contenido correcto. Conquistó a miles, pero David a sus 10,000. Se modificó una sola palabra y el reino de Saúl, hermanos queridos, se fue al fracaso. Así de importante es el contenido de lo que cantamos, de lo que entonamos para Dios. Ahora nos vamos a un texto del Nuevo Testamento y leeremos Lucas 15:25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. ¿Cuál es el contexto de esta historia? Lo voy a decir de una manera muy vulgar. Es el hijo mañoso, el hijo taimado, el que no quiere entrar a la fiesta, el que no quiere entrar a la casa, ¿cierto? Y que ahí está la gracia de Dios diciéndole, pero entra, por favor, entra a la fiesta, porque yo estoy celebrando. El joven venía de trabajar y escuchó los cantos y la música. Y les tengo una noticia. La palabra música no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Solamente ahí. Así que ahí tenemos un pequeño extracto de la parábola del hijo pródigo. Y este término aparece una sola vez. Y en el griego es la palabra sinfonía, S-U-M, sinfonía. Y de ahí proviene nuestro término castellano, sinfonía. Ese término lo conocen, ¿cierto? Sinfonía. Pero el original griego dice sinfonía. ¿Y qué viene a denotar esta palabra? En primer lugar, número 1, fragmento de una composición donde varios instrumentos musicales suenan en armonía. Estamos definiendo música para el Espíritu Santo. Escúchelo bien. Fragmento de una composición donde varios instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos en el Antiguo Testamento? El kleinegen. El kleinegen. Entonces este es un fragmento para que vea que el Espíritu Santo va al Antiguo Testamento y trae el kleinegen. Es un fragmento de una composición donde varios instrumentos suenan en armonía. Se está refiriendo a los instrumentos musicales. Y número 2, se refiere al conjunto de voces y de los instrumentos que suenan en acorde.
acordes a la vez. ¿Qué es un acorde? Es un efecto musical que usted está escuchando y que es deseable. Deseable. Entonces, lo voy a simplificar. La palabra sinfonía es un término compuesto de dos palabritas griegas. La palabra sun, que significa unión, y la palabra foné significa sonido, voces. Sinfonía, entonces, parafraseado, para que nosotros lo podamos entender, significa unidad en el sonido y en la voz. Unidad en el sonido y en la voz. Eso es música para nuestro Dios. Entonces, hermanos queridos, si aquello que nosotros estamos escuchando, si aquello que nosotros estamos oyendo, si aquello que estamos tocando, manifestando, interpretando, expresando, etcétera, etcétera, si aquello no está en completa armonía, eso no es música para Dios. Eso no es música para Dios. Donde no hay unidad, no hay música para Dios. Solo estamos haciendo ruido para Dios. Es muy importante este estudio. Muy importante. Entonces, ¿cuántas veces hemos oído a creyentes decir, aunque parezca muy honesto, ¿cierto?, que esto viene de la vieja escuela, no canto muy bien, no toco muy bien, pero no importa, es para Dios. No canto muy bien, no toco muy bien, pero no importa, es para Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Saben lo que significa eso? Un hermano que viene a la iglesia y trae el cordero tuerto, trae el cordero cojo, trae el cordero sin oreja y lo ofrece sobre el altar. Entonces, si leyéramos Malaquías, en el capítulo 1, versos 7 y 8, nos daríamos cuenta que eso es, pero automáticamente, rechazado por el Señor. Rechazado. Hermano, no canto bien, pero es para el Señor. Hermano, pase el micrófono, vaya a sentarse. Porque eso carece de excelencia. Eso es un cordero tuerto y uno cojo. Y si sabe que no canta bien, ¿para qué va a cantar? Busque su ministerio, búsquelo. En oración, pídale al Señor, Señor, ¿para qué me has llamado? ¿Para qué me has traído? ¿Cuál es el ministerio? ¿Cuáles son los dones? Pero no se pare adelante a cantar si no canta. ¿Para qué? Entonces hay otros que no toco bien, pero no importa, es para el Señor. Ahora el Señor nos ha provisto maestros en la música, ¿cierto? Donde podemos instruirnos y educarnos en los instrumentos musicales. Así que el Señor nos bendiga. Ahora hay una observación y una lección espiritual aún más profunda en esto que yo he acabado de decir. Porque si para Dios es música la unidad en los instrumentos y en las voces, si eso es música para Dios, ¿cuánta más unidad, hermanos queridos, Dios no demandará de las personas que cantan y que tocan? Si música para Dios es unidad de los instrumentos musicales que suenen en acordes a la vez, ¿cierto? Si eso es música para Dios, la unión, la unidad, ¿cuánto más no será aceptable al Señor la unidad entre los miembros que pertenecen al grupo de música? ¿Cuánto más? Y lamentablemente en este siglo XXI es una de las mayores desgracias. Es una de las mayores desgracias porque hoy existen músicos cristianos, coristas, grupos de música, grupos musicales, etcétera, etcétera, como se hagan llamar. En todas las iglesias los llaman de diferente manera, ¿cierto? Pero lo que quiero decir es que en las iglesias locales, el que canta con el que toca
están llenos de divisiones. Llenos de divisiones. Están solamente haciendo ruido para Dios. Y esa es la razón, muy probablemente, uso la palabra probablemente, y esa es la razón por la cual vemos a un pueblo que no puede ser elevado. Muy probablemente podemos ver a un pueblo que no puede ser tocado. Por supuesto que hay responsabilidad en el miembro de la iglesia, por supuesto que sí, pero créanme, hay poder en la alabanza, hay poder. Todos sabemos que la música es universal. La música está en todas partes y al mismo tiempo. La música forma parte de todas las sociedades. La música es indispensable en todas las culturas. Y como la música es una parte integral e importante de la vida, por supuesto y por lógica que Dios tiene mucho que decirnos acerca de la música. Por supuesto que sí. Es normal que la Biblia, el libro de Dios, nos hable de algo que es muy importante en el mundo. De hecho, el libro más largo de la Biblia es un libro de música. El libro de los Salmos. Muchos eruditos serios de la Biblia han llamado al libro de los Salmos la Biblia dentro de la Biblia. La primera referencia que se hace de un músico en la Biblia es en Génesis 4:21. Entonces, la primera referencia que se hace de un músico en la Biblia es en Génesis capítulo 4, verso 21. Hermanos queridos, cultura bíblica, el primer músico sobre la tierra, según el registro sagrado. Génesis 4:21, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Este personaje fue Jubal, inventó los instrumentos musicales, específicamente de cuerda y de viento. Inventó los instrumentos de cuerda y de viento. Jubal fue un músico famoso y fue el primero en poner las reglas sobre el arte de la música. Fue el primero en poner las reglas sobre la ciencia de la música. Entonces podemos observar que los instrumentos musicales, hermanos queridos, cultura bíblica, fueron una de las primeras invenciones del ser humano. Y no tuvo que ir a una clase de historia para aprender. Se lo enseña la Biblia. Los instrumentos musicales fueron una de las primeras invenciones de los primeros seres humanos. Y ahora vamos a desarrollar este texto. El nombre Jubal se traduce del hebreo Yubal y su significado está relacionado con una corriente, un río, un arroyo, pero no cualquier arroyo. No es un arroyo estancado, es un arroyo que va fluyendo. Eso denota el nombre Yubal. Yubal es un arroyo que va fluyendo. Y la palabra fluir, ¿qué implica? Algo que está en movimiento, una idea. Es una emoción que constantemente va aumentando, pero va aumentando sin una más mínima interrupción. Aumenta, aumenta y aumenta. Yo leí el nombre Yubal está relacionado con alguien que toca música, porque la raíz de Yubal es Yabal, Yabal, esa es su raíz, y significa guiar y conducir, guiar y conducir. ¿Y quién pone en práctica este asunto? Alguien que está al frente de un grupo musical, está guiando y conduciendo. ¿Cierto? Aquí ninguno se pone a tocar, sino alguien que está al frente guiando y conduciendo, como lo hace un músico. La expresión Padre de todos, solamente estoy fundamentando la idea de que fue el primer músico. La expresión Padre de todos se traduce fundador y hombre de respeto en el hebreo. Fundador y hombre de respeto, porque fue el primero en la tierra con los instrumentos. Y la palabra tocar se traduce de tafaz, que implica la idea de manipular, atrapar y capturar. Entonces, dicho esto, desarrollado este texto desde el original hebreo, diría más o menos así: el nombre de su hermano fue Yubal, porque fluía,
y es el fundador de todos aquellos que cautivan y atrapan con los instrumentos musicales. Eso dice el original hebreo. Es el fundador de todos aquellos que cautivan y atrapan con los instrumentos musicales. ¿Y quién fue Jubal? Hijo de Lamec, fue de la 8ª generación desde Adán. Y es el padre de los músicos, el padre de todos aquellos que tocan el arpa. En el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 20, vamos a ver un poquitito la influencia de la música. También encontramos música en el libro del Éxodo. El poderoso ejército de los egipcios ha perecido en el mar bajo la mano poderosa de nuestro Dios. ¿Cuántos recuerdan ese prodigio, ese portento, cierto? Ahí en Éxodo podemos ver al gran libertador, Moisés, junto a los israelitas, celebrando y entonando un cántico de victoria. Y es exactamente en ese cántico cuando María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano. Las que tocan pandero, ¿dónde están? Entonces, María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas le siguieron con danzas. Danzas. Entonces, acá en esta escena, aquí nos presenta otra característica de la música, lo que produce y lo que genera en el ser humano. Dice la Escritura, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. La palabra profetiza se traduce del término hebreo neviá. Eso significa profetiza, neviá, y no implica de que andaba profetizando en medio del campamento. Por eso es muy importante conocer el original. Neviá implica la idea de una mujer inspirada. ¿Quién inspiró a María? El cántico de victoria. El cántico de victoria que comenzaron a entonar en el Éxodo. Éxodo significa salida. Comenzaron a entonar un cántico de victoria. Y María, la profetisa, vale decir, y María, inspirada, llena de inspiración, tomó un pandero en su mano y todas le siguieron con danzas. La música la inspiró y la llevó a eso. Así que no se sorprenda que algún día su hermano Esteban se levanta desde la mesa y se pone a danzar a su Señor en medio de la alabanza. No se sorprenda. ¿Por qué? Implicaría que fui inspirado por la alabanza en mi corazón. Entonces, hermanos queridos, una pregunta para reflexionar. Cuando tocamos y cuando cantamos en la casa de Dios, ¿causamos inspiración? Una pregunta solamente para reflexionar. Cuando cantamos y cuando tocamos, ¿causamos inspiración? Vemos que los hermanos son inspirados a rendirse delante de la presencia de Dios. Es una muy buena pregunta para autoexaminarnos. ¿Inspiramos a los hermanos como fue inspirada María? También tenemos a Jefté, un juez de Israel. Su nombre del hebreo implica la idea de él abrirá. Cuando Jefté regresó de la batalla, su hija salió a recibirle con timbales y danzas. Las victorias, los recibimientos y la música son inseparables. La victoria, los recibimientos y la música son inseparables. Y para qué hablar, por supuesto, del joven David. Todas sus victorias serán celebradas con música, con cánticos. Dos personajes importantísimos del Antiguo Testamento que escribieron música fue Moisés y David. De hecho, a David se le llama el dulce cantor. En el segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 1, David, el dulce cantor. La música era parte integral de sus vidas. Ellos vivían música. De los 150 salmos, a David se le atribuye la autoría de aproximadamente la mitad. Hermanos, de los 150 salmos, a David se le atribuye aproximadamente la mitad. Y David fue el músico principal del primer rey de Israel.
de Saúl. Por eso ustedes tienen que creerse el cuento de lo que están haciendo para el Señor. Y durante su reinado organizó a los músicos y a los levitas. En el primer libro de Crónicas, en los capítulos 6, en los capítulos 15, se nos dice que los levitas eran los responsables de la música en el templo. Y grábese esto en su corazón, hermanos queridos, una tribu entera, la tribu de Leví, 1 de 10 levitas eran músicos. ¡Qué tribu más privilegiada, hermano! 1 de 10 levitas eran músicos. Alabado sea Dios. Entonces también debemos reconocer que existieron otros músicos muy buenos, y si la pluma inspirada se dio el trabajo de registrarlos, ¿quiénes somos nosotros, cierto? Para no mencionarlos. Por supuesto que no. Tenemos a Asaf, Etán, Jedutún, Emán, hijos de Coré y Salomón. Entonces, si la Biblia los menciona como principales dirigentes sobre los que cantan, sobre los que tocan, es porque son importantísimos para nuestro Dios. La segunda parte de este estudio. ¿Qué dice la Biblia sobre la música? ¿Qué les pareció la etimología o el concepto de la música en el Antiguo Testamento? ¿Qué es música para los hebreos? Aproximadamente usan unos 5 términos. Ellos usan un término diferente para cada departamento, por decir algo, de la música. Para los instrumentos, un término. Para las voces, un término. Para las alabanzas, otro término. ¿Recuerdan el término para las alabanzas? Teilá. Teilá. El experto para los instrumentos musicales, Klei Negen. Klei Negen. Ya los otros son términos más que hablan de festividades y cosas así. Entonces, mis hermanos queridos, también aprendimos lo que era música en el Nuevo Testamento. Sinfonía. Es una palabra compuesta de 2 términos más pequeñitos, la palabra sun, que denota unión, unidad, y la palabra foné, que traduce la idea de sonido y voces. Entonces, sinfonía viene a traducir música. Y música para los griegos es la unidad en los instrumentos musicales y en las voces. Entonces, aprendíamos, para pasar a la segunda parte, si para Dios es música la unidad en los instrumentos musicales y en las voces, ¿cuánto más no será música para el Señor la unidad en los miembros quienes lo interpretan, quienes lo aplican? Entonces el Señor necesita unidad, queridos hermanos. ¿Y para qué hablar del concepto de la unidad a través de todas las páginas del Nuevo Testamento? Padre, que sean uno, imagínense, formó parte de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Eso es prioridad para el Señor, primordial, la unidad unos con otros. Si estamos llenos de divisiones o de pleitos, de cosas raras, unos con otros, créame, todo eso empaña la gloria de Dios. En la iglesia, todo eso lo empaña. Entonces la unidad es primordial, esencial. Hebreo, paz con todos. Esa palabra paz es unidad e irene. Sigan la unidad con todos y la santidad. ¿Por qué? Porque sin estas cosas nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Por eso Juan después nos dice, ¿cómo dices amar al Señor si ni siquiera amas a tu hermano que lo ves? Entonces la Biblia es clara, si no nos amamos, mis queridos hermanos, y estamos llenos de pleitos, divisiones, unos con otros, mucho menos vamos a amar al Señor. Y estamos puro perdiendo el tiempo en la iglesia. Porque sin estas cosas nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Y cuando comencemos a amarnos, a tenernos cariño, respeto, cuando empecemos a considerarnos, créame, recién ahí vamos a llegar al templo
y vamos a sentir el servicio. Va a ser afectuoso, el Señor nos va a dar sus caricias, cuando seamos honestos con Dios y con nosotros. Pero como estamos llenos de rollos, solamente empañamos la gloria del Señor. Ahora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a pasar a la segunda parte. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento de los músicos y de la música? ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento de los músicos y de la música? Y en los evangelios de Mateo y Marcos tenemos un registro de nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos cantando un himno al final de la última cena. Al final de la última cena, nuestro Señor Jesucristo cantó un himno, hermanos. Nuestro Señor cantaba también. ¿Ya? Para que aprendamos eso. En los evangelios también aprendemos que la música era parte del luto y la celebración. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos dos contrastes. La música era parte del luto y la celebración. Recuerde que cuando la hija del principal de la sinagoga, llamado Jairo, tenía una hija agonizando, ¿recuerdan eso? Jairo fue a Jesús, se postró ante él, le rogó que por favor fuera a su casa, ¿cierto? Con la finalidad de sanarla, y Jesús llegó a su casa, ¿y quiénes estaban? ¿Quiénes fueron los primeros que estaban en la puerta, en el living comedor de la casa? Los músicos, los que tocaban la flauta. ¿Por qué habían flautistas en la casa de Jairo? Porque en esa época los instrumentos musicales comunes en los funerales eran las flautas. Ahí está, miren. En el primer siglo de nuestra era, hermanos queridos, de ahí viene la costumbre de contratar lloronas profesionales. Cultura bíblica. En el primer siglo de nuestra era, ¿y saben qué? Era una costumbre judía. Era una costumbre judía contratar lloronas profesionales. Y también era una costumbre contratar músicos para expresar el luto. De hecho, el Talmud, el libro sagrado de los judíos, dice que incluso los más pobres debían contratar al menos 2 flautistas en un funeral. Cultura bíblica. El otro ejemplo que tenemos es el regreso del hijo pródigo. Aquí le estoy mostrando los dos contrastes. Cuando el hermano mayor se acerca a la casa, escucha la música y las danzas de celebración. Entonces, en todos los contrastes, en todos los opuestos, en todas las circunstancias, la música es bienvenida. En el luto y en la fiesta. La música es bienvenida. Entonces, mis queridos hermanos, la música es utilizada en todo tipo de actividades. Se utilizó en las coronaciones. Había música en todos los eventos de la corte real y en todas las fiestas mencionadas y en todas las fiestas por mencionar. No podía faltar la música. No podía faltar. Y sorpréndase, entre la música y las cosas espirituales, hermano querido, existe una línea, pero muy, muy delgada. Entre la música y las cosas espirituales también existe una gran conexión. Y esto es importante para la iglesia. ¿Por qué? Porque la música es un vehículo espiritual. La música no es solo una expresión artística. La música también es un medio para conectarnos con Dios y adorar. La música también es para educar, para enseñar. La música es utilizada para fortalecer el alma, para combatir el mal y para expresar, para sentir, para manifestar la presencia del Dios creador del cielo y de la tierra. Entre la música y los portentos también existe conexión, y aquí mis hermanos músicos deben colocar muchísima atención. Aquellas cosas que para algunos es admiración, para otros es terror. Y voy a mencionar solamente 2 ejemplos. Número 1, como usted puede ver ahí, Josué capítulo 6, verso 20. Las trompetas suenan, el pueblo de Israel hace música
hace sinfonía y los muros caen. Entonces lo que para algunos es admiración, para otros es terror. Y el segundo ejemplo que tenemos, Iglesia del Señor, primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 23, Saúl, el primer rey de Israel, experimentaba un ataque demoníaco. Venía el joven pastor, el músico dulce de Israel, y el rey Saúl, ¿qué recibía? Paz y alivio. Porque entre la música y lo espiritual existe una conexión profunda. Y eso es lo que se debe manifestar en la iglesia. Debemos entender que entre la música y lo espiritual, hermanos queridos, no hay mucha distancia. Ahora, ¿qué hay de la música en el templo? ¿Qué hay de la música en la casa de Dios? ¿Qué hay de la música en medio de la congregación? ¿Qué hay de la música en medio de nuestras reuniones? Y las instrucciones que tenemos para el uso de la música dentro de la iglesia local vienen del mayor adoctrinador de la iglesia cristiana, el perito arquitecto, el sabio constructor. ¿Hablamos de quién? ¿Es el sabio constructor de las iglesias cristianas? El apóstol Pablo. Hermanos queridos, nuestro apóstol es el apóstol Pablo. El apóstol Pedro es el apóstol de los judíos. Nuestro apóstol es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el perito arquitecto. Entonces, nuestro apóstol es el apóstol Pablo. Es el apóstol a los gentiles. Él es el mayor adoctrinador de la iglesia cristiana. Por supuesto que no tiene comparación con nuestro Señor Jesucristo. Estamos de acuerdo, porque Él es nuestro Salvador. Él es el dueño de la iglesia. Pero el perito arquitecto, el fundador de las iglesias locales, gentiles, es el apóstol Pablo. Por eso nosotros aprendemos mucho de las cartas paulinas, porque él da instrucciones a las iglesias. Él da instrucciones para nosotros. Y aquí estamos abordando la música en la iglesia, y quien escribe cómo hacer música para Dios es el apóstol Pablo. Para que tengan una idea de quién es Pablo, el que perseguía a los cristianos, los asesinaba, arrastraba a las mujeres, las sacaba de sus casas, estuvo presente cuando apedrearon al joven Esteban, el primer mártir de la iglesia, y él estaba dando su dedito de aprobación cuando lo estaban apedreando. Él podía haberlo impedido. Y cuando él iba a asesinar más cristianos, es cuando el Señor se le aparece con esa luz inaccesible. Entonces, en ese momento, el apóstol Pablo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dura cosa te es hacerte daño a ti mismo. Entonces, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso le dice al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y desde ese momento comienza, obviamente después de 13 años de estarse educando el apóstol Pablo, salió a fundar las iglesias. 13 años, hermano, aprendiendo de los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo. Pablo fue a conocer el paraíso, el cielo. Por eso él baja y dice que vio y oyó cosas que, hermanos, no se las puedo expresar. Solamente miren cómo sobreedifica. Porque hay recompensas para los creyentes. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Hermanos, miren cómo sobreedifican. ¿Por qué? Porque Cristo es la base, Él hizo el fundamento, pero nosotros trabajamos encima. Miren cómo sobreedifican, porque muchos sufrirán pérdidas de recompensas. Entonces, hermanos queridos, no perdamos el tiempo en el Señor. Nuevamente les animo. Ya, entonces ese es el apóstol Pablo, y él es quien nos dice cómo debemos hacer música dentro del templo. Después de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, el apóstol Pablo es el mayor adoctrinador de las iglesias. Y eso significa algo. Significa que debemos escuchar y aprender lo que él nos tiene que decir. El texto griego dice, sophos architecton. ¿Qué significa eso? Yo, Pablo, como perito arquitecto. 1 Corintios 3:10.
yo Pablo como perito arquitecto. Entonces el texto griego dice que él es el sabio y experto constructor. Él es el jefe y el maestro de la obra. Hermanos queridos, dice Pablo, estén atentos a mis instrucciones, porque yo sé por qué los instruyo de tal manera. Entonces la pregunta es, los maestros que son contratados, cuando toma una obra y coloca maestros, los maestros que son contratados, ¿hacen la casa a su propio gusto? ¿Ellos escogen los materiales con cuales trabajar? ¿Cierto que no? Los maestros que son contratados reciben la instrucción ¿de quién? Del perito arquitecto de la construcción. ¿Estamos claros en eso? Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Yo soy el sabio constructor, ustedes deben seguir mis instrucciones. Nosotros somos los maestros contratados. Por lo tanto, nosotros no seleccionamos los materiales con los cuales vamos a edificar. El maestro, al estar contratado en una obra, no viene a escoger, sino que viene a someterse al diseño y al modelo del arquitecto. Y eso es exactamente lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo, Pablo, perito arquitecto, tengo la experiencia, el Santo Espíritu me ha dotado para la enseñanza. Y este sabio y experto adoctrinador nos aconseja diciendo qué es lo correcto respecto a la música dentro de la iglesia. Y ahora entramos a la sección final, la música en la iglesia. Efesios 5, 15 al 19. Mirad pues con diligencia. Hermanos, aquí el Espíritu Santo nos está hablando a todos nosotros. Así que por favor colocamos atención. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál es la voluntad de Dios. Nosotros debemos saber cuál es la voluntad de Dios. Cuando la Biblia dice, no seas insensato, ahí está el original, está diciendo, no caigas en la estupidez, no caigas en la ignorancia, no seas un sinsentido, no seas un hermano imprudente. Eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo por medio del adoctrinador de la iglesia. Es muy importante. Si no, dice, si no, esa palabra significa contrariamente. Debemos ser todo lo contrario. Si no, debemos ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Sunemitis ho telema ho curios. Sunemitis ho telema ho curios. Significa que debemos llegar a comprender qué es lo que desea, qué es lo que anhela y qué es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. El máximo líder de la iglesia, Cristo, el príncipe de los pastores. La pregunta ahora es, ¿qué prefiere usted? ¿Cantar y tocar lo que usted desea? ¿O cantar y tocar telema, lo que él quiere, lo que él desea y lo que él anhela? Responda en su corazón. ¿Qué es lo que usted prefiere? Sabemos nosotros lo que significa la palabra curio, ¿cierto? Muchas veces lo hemos aprendido en nuestra iglesia local. Un maestro supremo, un controlador, quien tiene la supremacía, el soberano Señor, el amo y dueño absoluto. Cristo, por eso dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ego, un adjetivo de posesión. Usted y yo le pertenecemos. Usted y yo somos de Él. Por tanto, nuestro Señor Jesucristo ahora nos dice qué es lo que Él desea a la hora de cantar y a la hora de tocar. Efesios 5, 18 y 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu.
Ahora, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Escuchó eso? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando. Ahí está, las voces y los instrumentos, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, no de la boca para afuera, en vuestros corazones. ¿Por qué dice en el verso 18, no os embriaguéis con vino? Ahí el apóstol Pablo está enseñando, tomando un elemento. ¿Qué produce el vino? Produce el vino. Lo que leímos en el griego, produce estupidez, produce ignorancia, una imprudencia. El vino produce que seamos personas desenfrenadas, expuestas a la burla, al ridículo, a la imprudencia, etcétera, etcétera. Por eso Pablo usa, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No seas un imprudente, no caigas en la estupidez, porque ahí hay desenfreno. Sino, nuevamente, contrariamente, sean llenos. ¿Se dan cuenta? Mire, el Espíritu Santo viene a ser colocado en contraste con el vino. Porque el vino causa influencia. Y el Espíritu Santo causa influencia. Por eso dice, no se embriaguen con vino. No sean llenos de esa influencia, de la estupidez, de la ignorancia, sino sean llenos del otro influyente, del Espíritu, cantando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. La pluma inspirada nos está mostrando 3 categorías de contenido, de música, de alabanzas. ¿Y sabe qué? Y usted, el apóstol Pablo, aquí en estos versos, nos muestra algunas evidencias de lo que es ser un creyente lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos buscar nosotros como iglesia. Nosotros ya no buscamos que el Espíritu Santo entre a nuestra vida. Nosotros ahora buscamos ser llenos del Espíritu Santo. Si la Biblia habla respecto al Espíritu Santo, es buscar su llenura. ¿Cómo podríamos buscar su llenura, mi hermano? Buscando al Señor en oración y con la palabra. Así es como va aumentando la divina presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero cuando nosotros nos alejamos de la iglesia, cuando nosotros hacemos oídos sordos a las enseñanzas de la Biblia, cuando el Señor nos dice no hagas esto y nosotros seguimos haciéndolo, ¿sabe lo que empieza a pasar en nosotros? Comenzamos a contristar el Espíritu Santo, se comienza a reflejar en nuestro rostro, por eso andamos abatidos y luego terminamos apagando el Espíritu en nosotros. Hermano Esteban, ¿el Espíritu Santo nos abandona? No, hermanos. Si hemos sido sellados, no nos abandona el Espíritu Santo, pero sí lo contristamos y sí lo apagamos. ¿Qué significa apagar el Espíritu Santo? La obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios en nosotros se extingue completamente. ¿Y eso nos va a llevar a qué? ¿A una pérdida de salvación? No, a pérdida de recompensa. Y vamos a ser creyentes con mal testimonio, y los hermanos van a decir, mira, este hermano que no cambia, siempre el mismo, y las mismas locuras siempre. ¿Por qué? Porque vamos apagando la obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Hermanos queridos, aumentemos en el Espíritu de Dios. Aumentemos con oración, palabra y arrepentimiento. Cada día. Un creyente lleno del Espíritu Santo siempre hablará con salmos, siempre hablará con himnos y siempre hablará con cánticos espirituales. Así se expresará siempre hacia Dios y hacia los hermanos. ¿De qué hablamos más? Un autoexamen. ¿De qué hablamos más? En nuestras convivencias, en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros esposos, con nuestros hijos. ¿De qué hablamos más? ¿De salmos, cánticos, himnos, gratitud? ¿O por el contraste? ¿Críticas, murmuraciones, detracciones, maledicencias? Eso es lo opuesto a los cánticos, himnos y salmos. La llenura, del Espíritu Santo
siempre abrirá nuestras bocas para expresar palabras que agradan al Señor. Siempre. Y también abrirá nuestra boca y nuestro corazón para compartir a Jesús con los demás. Eso hace la llenura del Espíritu Santo. ¿A cuánto les ha compartido el Evangelio en este último tiempo? ¿A cuántos? No me responda, no sea presumido ni presumido. ¿A cuántos? El Espíritu Santo, cuando nos comienza a llenar, siempre abrimos nuestra boca para hablar de Jesús. Siempre. Es imposible no hablar de Cristo. Lamentablemente, una de las evidencias de que estamos llenos del Espíritu Santo, aparte de hablar de Jesús con los demás, es cuando llegamos a nuestra iglesia, cuando llegamos a reunirnos en el templo con los hermanos y comenzamos a darle al Señor, y comenzamos a darle a los hermanos salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero lamentablemente no es lo que vemos hoy. Hoy en día existe un gran número de creyentes que solamente tienen quejas. Solamente tienen quejas, quejas y más quejas. Lamentablemente, hermanos, debemos saber que eso no es salmos, ni himnos, ni cánticos espirituales al Señor. No lo son. Es todo lo contrario. Y eso habla de que no somos llenos. No somos llenos del Espíritu. Debemos saber esto, iglesia. Sin arrepentimiento no hay transformación, y sin transformación no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay transformación, y sin transformación no hay salvación. Un gran número de creyentes llenos de quejas, que el pastor, que su esposa, que el hermano, que el piano, que el hermano Pedro, que la guitarra, que el volumen, que la mesa, que el sonido, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia tiene que arrepentirse. Queridos, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que quedarnos callados por el amor de Dios. Es muy importante. Debemos reconocer que no estamos dando a nuestro amo lo que Él quiere, lo que Él desea y lo que Él anhela. Entonces, que Dios nos ayude a limpiarnos. Ya estamos en la música en la iglesia. Vamos a leer otro texto, Colosenses 3:16. Y por favor, mis hermanos músicos, coloquen atención. Mire, observe este texto. La palabra de Cristo. La palabra de Cristo more en pequeñez, en abundancia en la iglesia, en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros al Señor, con salmos y cánticos espirituales. Nuevamente, otro texto, pero ahora ¿en qué carta? Y la otra fue a Efesios. ¿Se dan cuenta que aquí estamos escribiendo ya a dos iglesias? La misma instrucción. Pero para que el hermano Esteban hable salmos, himnos y cánticos espirituales al Señor, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Llenarme. Amén. Un sinónimo. Lo primero es tener la palabra de Cristo. Esa es la base, hermanos queridos. Por eso el contenido de lo que cantamos no importa mucho si solamente suena bonito. Lo que importa es que la palabra de Cristo more en nuestros cánticos. Nuestras canciones tienen que ser bíblicas. ¿Por qué cree que nos quiebra tanto un himno en la cruz? ¿Quién no le llega ese himno? O la del leproso, por ejemplo. Quiero. ¿A quién no le toca ese cántico? Mateo capítulo 8. ¿Cierto? Pero las iglesias cristianas están llenas de música moderna. ¿Sabe por qué? Porque hay que entretener a los jóvenes en la iglesia. Y las iglesias se están secando y apagando
porque están quitando la palabra de Cristo. Y hoy en día hay que darle música a los jóvenes y tenemos que cantar canciones que dicen el Espíritu Santo diciendo, no caigas en la estupidez. ¿Sabe por qué? Porque queremos darle a la iglesia del siglo XXI lo que la iglesia quiere y no lo que él desea, lo que él anhela. Por eso yo personalmente amo los himnos. Amo los himnos, porque es música con contenido bíblico. Fueron escritas por teólogos los himnos, hermanos. Por eso tocan nuestro corazón. Así que es muy importante el contenido de lo que cantamos. ¿Y quieren la otra alabanza? Gloria de Dios, de esa joven que no es ni cristiana, es una mundana total, ¿cierto? Pero las iglesias cantando la gloria de Dios. La gloria de Dios me invita a jugar, me deja ganar y, hermanos, la gloria de Dios hacía temblar los montes y te va a dejar ganar. Te va a invitar a jugar. Ya, ven, vamos a jugar con la gloria de Dios. Y hacía humear los montes. El pueblo no se quería acercar porque descendía la gloria de Dios y le decía a Moisés, anda tú nomás, déjanos a nosotros acá, porque nos da miedo. Y la iglesia, la gloria de Dios me invita a jugar y me deja ganar. Entonces llegamos a la iglesia y esperamos que el Señor descienda en gloria y majestad y nos bendiga, por hermano. Si estamos a distancia, a kilómetros, no lo digo por nuestra iglesia, lo digo a modo general. Porque nuestros cánticos deben ser palabra de Cristo. Esa es nuestra música. Eso es lo que dice el mayor arquitecto de la iglesia. Yo como perito arquitecto, el apóstol Pablo. Si nosotros nos salimos de ahí, hermano, muy bien, vamos a cosechar las consecuencias. ¿Cuál es? Una ausencia total del Espíritu de Dios. Porque Él nos ha dicho cómo debe ser nuestra música. Él nos lo ha dicho. Entonces, en este texto hay algo que debería llamar nuestra atención y es cómo inicia la palabra de Cristo. En muchos textos de la Biblia usted encontrará frecuentemente la expresión, la palabra de Dios, la palabra del Señor. Eso es lo que habló el Señor por medio de sus profetas. Pero aquí en Colosenses 3:16, hermanos queridos, usted encontrará una expresión que no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. La palabra de Cristo. Y está relacionada con los salmos, himnos y cánticos espirituales. El Espíritu Santo está diciendo cuál es el contenido de nuestra música. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo hizo esto? Porque esta expresión aparece en relación con los salmos, con los himnos y con los cánticos espirituales. Entonces, aquí el Espíritu Santo de Dios, por medio del apóstol Pablo, nos está diciendo que para que la gloria de Dios se manifieste no solo en medio de la congregación, sino también en nuestras vidas, nuestros cánticos y alabanzas deben hablar sobre Cristo. Cristo. Una pregunta a los músicos, a los que tienen la responsabilidad de dirigir los cánticos en medio de la congregación, a todos los músicos. ¿Alguna vez se ha sentado a estudiar los contenidos de las alabanzas que cantamos? No responda, solamente hagamos el autoexamen. ¿Alguna vez nos hemos sentado a examinar los contenidos de las alabanzas que cantamos? ¿Ha examinado las alabanzas? ¿Qué significa la palabra enjugar? El Señor enjugará nuestras lágrimas. ¿Sabe? Entonces, muy importante, hermanos queridos, el Espíritu Santo, por medio de Pablo, dice que abunden ustedes ricamente la palabra de Cristo. Vale decir, las doctrinas, las enseñanzas y las instrucciones. ¿De quién? De Cristo. De Cristo. Hay canciones, hermanos, que duran 5 minutos y no mencionan a Cristo nunca. ¿Se da cuenta? Pura música al corazón. Entonces, si nunca nos llenamos de la palabra de Cristo, olvidemos esto,
jamás tendremos música cristocéntrica. Si no nos llenamos de la palabra, jamás tendremos música que eleva. Jamás tendremos música que restaura y edifica. Jamás tendremos música que glorifica, agrada y que engrandece a Dios. Jamás de los jamás. Si no nos llenamos de la palabra de Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo en Efesios 5:18 nos dice, no se embriaguen con vino. ¿Por qué? Porque ahí hay un desenfreno. El apóstol Pablo está hablando de la influencia. Necesitamos la influencia del Espíritu Santo, hermanos queridos. Y ya sabemos lo que significa, ¿cierto? Así que los jóvenes y todos los músicos deben estudiar sus Biblias. Despedacen sus Biblias, hermanos. Despedácenla. ¿Cómo se despedaza una Biblia? Cuando usted tiene la Biblia nueva, hermano, ahora hay Biblias nuevas que traemos aquí para presentarnos y predicar, pero usted debe conocer las Biblias que tenemos en casa. Despedace su Biblia, estudiándola. Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos queridos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra racional, ahí está, lógicos, significa inteligente. Presentemos a Dios nuestro culto inteligente. Y vamos a la última parte. ¿Qué es salmos, himnos y cánticos espirituales? La palabra salmo fue transcrita textualmente. En el griego se traduce salmos. Y esta palabra salmos significa pieza fija de música. Pieza fija de música. Y la palabra salmo se refiere a la forma musical, en este caso, se refiere a la forma musical particular de los hebreos. Eso es un salmo. La forma tradicional que tienen los hebreos. Usted sabe cómo adoran los hebreos. Yo por ahí he compartido algunas perlitas de cómo adoran los hebreos. Con una devoción única, hermanos. Todos abrazados, siempre alegres, cantando. Pero la palabra salmo se refiere a la forma musical. En este caso, a la forma particular de los hebreos. Y salmo viene a denotar una oda sagrada. ¿Qué es una oda? Es un poema lírico. Es un poema lírico que alaba algo o a alguien. Y en este caso es una oda a Dios. Eso es un salmo. Es un poema lirical, es una oda a Dios. La palabra salmo también significa canto de alabanza. Y no se refiere solamente a las cuerdas vocales, sino también a los instrumentos musicales. Nosotros sabemos eso por el libro de Salmos. Siempre está hablando, alábenlo, con voces, con palmas, con címbalos, etcétera, etcétera. La palabra salmos es una oda, ¿cierto? Y es la pieza fija de los judíos. Entonces, en general, salmos, para que entendamos, eran entonados con acompañamiento. Hablamos de acompañamiento grupal de personas y de instrumentos musicales. Es por eso que el libro de los salmos se llama Salmos, porque son cánticos mezclados con instrumentos musicales. Ahora, una nota importante, el libro de los salmos, ahí está, es el himnario del pueblo de Israel, para que usted sepa. Es el himnario. Ellos cantan el libro de los salmos. Y la palabra himno se traduce de la palabra griega hymnos, para que veamos, hymnos, y significa canto de celebración. Eso significa himno, canto de celebración. Cuando hablamos específicamente de la palabra himno, y aquí ya comienza el Espíritu Santo a hacer la diferenciación, hablamos de la música escrita por los cristianos del primer siglo. ¿Los salmos a quién pertenecen? A los hebreos. Los salmos es la pieza fija musical de los hebreos. Los himnos es la música escrita por los primeros cristianos. Los himnos pertenecen a la iglesia. Siglo I de nuestra era. Los primeros cristianos. Ahora,
¿Qué le quiero decir con esto? Cuando Pablo usa la palabra salmos, les está diciendo a los creyentes de las iglesias que observen, que mediten y que se deleiten con los cánticos de los padres, de los profetas, de los jueces, de los reyes y de los patriarcas. Eso le está diciendo a la iglesia cuando les habla de la palabra salmos. Le está diciendo, miren cómo adoraban los judíos. Los cánticos en el Antiguo Testamento. Y cuando Pablo usa la palabra himno, se está refiriendo a los cánticos de celebración compuesta por los creyentes de las iglesias locales. ¿Cuántas? Decir, los himnos son las canciones escritas por los cristianos. Se hace una distinción de los salmos. ¿Se entiende eso, no? Los salmos son de los himnos de los cristianos. No olvidemos eso. Y por último tenemos la expresión cánticos espirituales, la cual se traduce de neumáticos. Y esa palabra se traduce como un canto, un homenaje y un elogio a Dios, espontáneo y personal, siendo todo lo opuesto a lo carnal. Cuando usted canta en la carne, un ejemplo de cantar en la carne, cuando hablamos de carne, hablamos de la naturaleza caída. Naturaleza caída. ¿Ya? ¿Qué es cantar en la carne? Cuando cantamos amañado. ¿Cómo? Cuando cantamos sin entendimiento. Cuando cantamos y tocamos con rivalidad. Cuando tenemos pleito contra alguien. Pero sin embargo estamos cantando y tocando. Lo estamos haciendo en la carne. Y eso es todo lo opuesto. Un cántico es espiritual. Lo cual tiene que estar alineado al Espíritu Santo de Dios y a la doctrina de el que dijo ámense y el que dijo Padre que sean. Toda la Biblia converge. Entonces eso es un cántico espiritual, cuando cantamos alineados a lo que dice la doctrina de Cristo. Si nos dice que nos perdonemos, cantamos, tocamos, perdonando a nuestro hermano. Cuando Cristo nos dice no murmuréis los unos de los otros, cantamos y tocamos sin murmuración. Eso es un cántico espiritual, porque lo estamos haciendo en la doctrina de Cristo. Entonces, un cántico espiritual no significa cantar y volar, mis queridos hermanos, como si estuviésemos poseídos por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nunca nos va a tomar de tal manera que usted diga, no sé por qué lo hice. No sé, es que hiciste esto, hermano. No sé por qué lo hice. Nunca. ¿Sabe quién refuta eso? Romanos 12:1. Presenten a Dios, por la misericordia de Dios, su cuerpo en sacrificio vivo. Como sacrificio vivo, ¿cierto? Vuestro culto racional. ¿Y qué significaba racional? Inteligente. Y si el Señor nos demanda un culto inteligente, ¿qué nos hace pensar que Él nos va a desconectar de nuestra mente? Si Él demanda un culto inteligente, entonces cuando el hermano está delante, simulando que está siendo poseído por el Espíritu Santo, eso es antibíblico, porque Romanos 12:1 refuta eso. Dice que el culto debe ser inteligente. Lo que ocurre dentro de la iglesia tiene que ser inteligente. Y además Dios es un Dios y no de confusión. Llenémonos del Espíritu Santo de Dios. Y así va a fluir de nuestros labios salmos, himnos y cánticos espirituales. Declaraciones espontáneas del Señor. Así deseamos entrar en el prejuicio. Por supuesto que no, porque ese es un cántico espiritual. Es un cántico espontáneo. Dígalo fuerte, dígaselo al Señor. Es un cántico espiritual. Está motivando a la iglesia de manera espontánea a que la iglesia declare al Señor. No hay por qué caer en el prejuicio en esas cosas. Y lamentablemente juzgamos esas cosas, pero no juzgamos el desorden de la iglesia. ¿Se da cuenta? Estamos al revés. Son cánticos espontáneos. Amén, Señor, aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor, sigue hablando. Y la iglesia como...
sentir al Señor. Porque si usted no quiere, Él sí quiere. Y lo ideal sería que usted fuera influenciado en ese momento a hacer lo mismo. Entonces, hermanos queridos, un cántico espiritual es eso. Un canto, un homenaje, un elogio a Dios, espontáneo y personal, inspirado por el Espíritu Santo. Y Pablo está hablando de una adoración profunda, de una adoración sincera y una adoración guiada por el Espíritu Santo. Todo lo opuesto a los rituales. Como himnos y cánticos espirituales, son los tres tipos de distinción musical en la adoración cristiana. Un cántico espiritual siempre debe estar limpio de toda carnalidad. Aprendimos lo que es cantar con carne, ¿cierto? En nuestros pleitos, en nuestras contiendas, en nuestro roce. No, eso no es un cántico espiritual. Lo espiritual siempre representará la lucha constante que nos presenta la Biblia. Lo carnal versus lo espiritual. Hermanos queridos, un cántico espiritual es todo lo opuesto a un cántico en la carne. Entonces, querida iglesia, ya estamos terminando, que su canto de alabanza y su homenaje a Dios no tenga ningún ingrediente carnal. No traiga los ingredientes carnales a la iglesia. Déjelo en la casa nomás. No los traiga al templo. Que su canto siempre, siempre traiga lo que corresponde al Espíritu Santo de Dios. Si usted entra a la iglesia y va a pasar a tocar, va a pasar a cantar, todas sus rivalidades y todos sus cuentos y sus asuntos y todas sus excusas, usted déjelos afuera para que pueda dar un cántico espiritual en la doctrina de Cristo. Cuando cantamos de manera arrogantes, orgullosos, indiferentes, a mí nadie me enseña a tocar, aquellos que menosprecian a los que se equivocan tocando, etcétera, etcétera, eso es tocar en la carne. Y por supuesto, los que se equivocan ya constantemente, también esfuerzan más. Porque se imagina yo como predicador, y si siempre me estoy equivocando en la enseñanza, siempre estoy entregando malas enseñanzas, ¿qué me va a decir mi pastor y los maestros de la iglesia? ¿Qué me van a decir? Ya, por hermano Esteban, alíñate, porque si no te vamos a tener que bajar del púlpito. Porque no te quieres alinear, no le estás poniendo empeño. Y están en lo correcto. Entonces aquellos que se equivocan constantemente, que le apliquen también, que le apliquen. Entonces el Espíritu Santo por medio de Pablo les dice, estás reprobado, tu cántico debe ser desde adentro, tu cántico debe ser desde el corazón, debe ser un ode neumáticos, un cántico espiritual, todo lo opuesto a la carne, todo lo opuesto. Conclusión del tema. Conclusión del tema. El Antiguo y el Nuevo Testamento mencionan la música. ¿Sí o no? El Antiguo y el Nuevo Testamento mencionan la música. Y ambos testamentos apoyan o descalifican el uso de los instrumentos musicales. Apoyan el uso de la música e instrumentos musicales en la adoración. Hay iglesias, congregaciones enteras, hermanas, hermanos, que dicen que la música es el diablo, que su origen es pagano y todo ese tipo de cosas. En el mundo no existe ninguna instrucción sobre qué instrumento musical se puede o no se puede utilizar. No encontramos eso en la Biblia, estamos concluyendo el tema. Y debemos ser honestos con Dios y debemos ser honestos con nosotros mismos. Y escúchelo bien, por favor, para que me interprete bien. Yo menciono esto solamente para que los creyentes dejen de pelearse. La Biblia no menciona, ni aprueba, ni prohíbe qué género musical utilizar. De que alguno diga, esa música no es de Dios. Esa música sí es de Dios. Nosotros, ¿en qué nos centramos más? Con respecto a la importancia de la música, algo que es relevante en la casa de Dios. El contenido. Amén. El contenido es relevante en la casa de Dios. Entonces, no encontramos nada, ni prohibiciones, ni aprobaciones respecto a qué género musical utilizar, pero sí el Espíritu Santo
nos dejó instrucciones y mandamientos. Debemos cantar con salmos, himnos y cánticos espirituales agradecidos desde el corazón. Entonces, ¿cómo podemos juzgar esto en la iglesia? ¿Cómo podemos juzgar esto en la iglesia? Recuerden lo que hizo Israel. ¿Qué hizo Israel? La palabra salmos en el griego, tenían su propia pieza musical, su propia pieza fija. El pueblo de Dios tenía su propio estilo, tenía su propio género para adorar y para celebrar a su Dios. Entonces podríamos decir esto con toda humildad, que cada iglesia local va a adoptar su propio modo de cantar y tocar al Señor. Cada iglesia local lo puede hacer, como lo hizo el pueblo de Israel. Por eso nosotros a veces son diferentes alabanzas, a veces himnos, hasta una con algunas porciones de hebreo salieron por ahí, ¿cierto? Y el Señor nos da permiso, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y otro punto importante que no podemos ignorar, hermanos, es lo que en realidad significa música, ¿cierto? Unidad armoniosa en la voz y en los instrumentos musicales. Y con esto, por supuesto, no estoy diciendo que hay iglesias que no adoran con música. ¿Por qué? Porque hay iglesias que en verdad creen que la música tiene un origen satánico. Por eso no utilizan instrumentos musicales. Pero nosotros, como hemos visto a través de este estudio, y eso que ni siquiera me fui a interiorizar con la música en el cielo, hermanos queridos, donde allá sí hay música. Los 24 ancianos cantando, los ángeles cantando, los querubines cantando, arpas, etcétera, etcétera. En el cielo hay música. Si la música fuera de origen pagano, nuestro Señor Jesucristo en la última cena no canta con sus apóstoles, con sus discípulos. También existen iglesias locales que solo cantan el coro menap. ¿Se han dado cuenta de eso? Coro menap, solo coro menap, nada más. Existen otros creyentes, otras iglesias que solo cantan adoración, pura adoración. También existen creyentes, aunque usted no lo crea, que les gusta cantar a Dios solo música hebrea, y la van traduciendo ahí en la pantalla. Y así sucesivamente a otros les gustan otros géneros, pero hermanos queridos, lo que importa es el culto racional, el culto inteligente, cantar al Señor llenos de la palabra de Cristo, de sus doctrinas, de sus enseñanzas, de sus direcciones, cantar con salmos, himnos y cánticos espirituales, donde todos en la comunidad tienen una conciencia tranquila, donde todos en la iglesia están cómodos cantando al Señor, nuestro Dios. Y para terminar, quiero decirles que la alabanza tiene poder, hermanos queridos. Recuerden al apóstol Pablo, recuerden a Silas. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No voy a profundizar ahí porque es muy extenso. Pero después de esa oración y de esos cánticos, vino la liberación en la cárcel. Entonces, hermanos, hoy quiero alentarles, pero sepa usted que la música tiene poder, hermanos queridos. Créanme, quiero que escuche esto y lo atesore en su corazón. La música que usted hace es un puente entre el cielo y la tierra. Cada nota que usted toca y cada letra que canta tiene el poder de tocar corazones, elevarnos y romper cadenas. Nunca subestime el impacto de su alabanza. Nunca subestime el impacto de su instrumento musical. Nunca lo subestime. Dios le ha dado un talento con propósito y ese propósito es eterno. No está en la música por casualidad. Usted ha sido llamado, ha sido llamada para ministrar con excelencia, con dedicación y con humildad al Señor. Dios quiere usar iglesia.
Y Dios usará su talento y sus dones para hablar cuando las palabras fallan. ¿Y cómo hablará? Por medio de la música. El respaldo, la gracia y la unción del Señor vienen antes de la perfección. Grábese eso. El respaldo, la gracia y la unción del Señor vienen antes de la perfección. Aunque ensaye y ensaye y se desgaste ensayando, recuerde siempre que lo que transforma es la palabra y la presencia de Dios, y no sus infinidades de prácticas. La palabra y la presencia de Dios transformarán su vida. No se trata de impresionar, se trata de atraer e invitar a otros a encontrarse con Él, a encontrarse con Dios. Aun cuando no le aplaudan, aun cuando no le reconozcan, el cielo sí le está escuchando. Puede que a veces no reciba ningún reconocimiento humano, pero no importa, hermano, no importa, hermana. Nuestro Padre Celestial observa cada sacrificio, cada ensayo, cada oración, y Él se agrada de eso. El desánimo no tiene la última palabra. Si está cansado, si está cansada, si siente que su labor es en vano, recuerde siempre que en su debilidad Dios se hace fuerte. Su fidelidad y mi fidelidad están sembrando semillas invisibles que en cualquier momento darán su fruto. En cualquier momento, iglesia, hermanos y hermanas, no está solo, no está sola. Existe todo un pueblo y toda una comunidad cristiana a su lado. También existe una generación de adoradores como usted, comprometidos a levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ánimo, iglesia. Estamos trabajando y construyendo algo eterno junto a nuestros hermanos. Lo que usted está haciendo es adoración y no música. Lo que usted está haciendo es adoración y no música. Cada acorde, cada ensayo, cada oración antes del servicio, todo es adoración si lo está haciendo para el Señor. Y no es un trabajo, no es una carga, es un privilegio. Y a mí, como su hermano Esteban, me encantaría. A mí me encantaría encerrarme en mi habitación, tomar una guitarra y cantar una alabanza. No es un trabajo, no es una carga, es un privilegio. Mi pastor, por favor, pase por este lugar para que oremos al Señor.